Aeropuerto Internacional de Shanghai, Hongqiao, China. 6 de abril de 1993. El vuelo 583 de China Eastern Airlines inicia el ascenso con 255 personas a bordo, 235 pasajeros y 20 miembros de la tripulación. Deben realizar un vuelo intercontinental en la ruta Pekín-Shanghai-Los Ángeles. El primer tramo del viaje se había completado sin incidentes y ahora les esperaba una larga travesía sobre el Océano Pacífico. El éxito del vuelo debía quedar garantizado por una aeronave de primera categoría y una tripulación altamente cualificada. La ruta se realizaría a bordo de un moderno avión del fabricante McDonnell Douglas. Hagamos una breve pausa histórica para conocer mejor el MD-11. Este avión fue concebido como una profunda modernización del legendario DC-10. Salió al mercado en 1990 con la promesa de ofrecer una mayor autonomía y un alto grado de automatización. Su principal innovación fue el llamado Glass Cockpit, es decir, una cabina de cristal. La electrónica digital permitió prescindir del ingeniero de vuelo y reducir la tripulación de cabina a 2 pilotos. El avión también recibió un ala rediseñada con winglets, unas extensiones situadas en las puntas de las alas para mejorar la aerodinámica, además de un estabilizador horizontal más pequeño. Para reducir el consumo de combustible, los ingenieros desplazaron hacia atrás el centro de gravedad, haciendo que la aeronave fuera más maniobrable, pero también mucho más exigente de pilotar. A partir de entonces, la estabilidad dependía en gran medida de los ordenadores. Por ejemplo, el sistema LSAS, muy parecido en su función al sistema MCAS instalado en el Boeing 737 MAX, realizaba constantes correcciones para ayudar al piloto a mantener la actitud del morro. Esto convirtió al MD-11 en uno de los primeros aviones en los que la electrónica resultaba esencial para estabilizar el vuelo. La aeronave de China Eastern Airlines con matrícula Bravo 2171 era prácticamente nueva. Había sido fabricada en mayo de 1991 y solo acumulaba 4.810 horas de vuelo. Para un avión de fuselaje ancho de esta categoría, aquello equivalía apenas a un periodo inicial de rodaje. Todavía parecía conservar el olor de la pintura de fábrica y de la tapicería nueva, y sus sistemas electrónicos eran considerados la máxima expresión de la innovación tecnológica. Mientras los equipos de tierra terminaban de cargar el equipaje, los pilotos completaban los preparativos previos al vuelo. En el asiento derecho se encontraba el comandante, Liu Jianping, de 42 años. Era un piloto de la vieja escuela, aunque con una mentalidad moderna. A lo largo de su carrera había acumulado 8.535 horas de vuelo, de las cuales 1.341 correspondían específicamente al MD-11. Pero quizás se pregunten por qué el comandante estaba sentado a la derecha y no a la izquierda. La explicación es sencilla, no se trataba de un capricho. El comandante Liu Jianping actuaba como instructor y transmitía su experiencia al copiloto que acababa de empezar a familiarizarse con aquel avión tan exigente y complejo. En la cabina también se encontraba el experimentado ingeniero de vuelo Liu Lianxin, encargado de supervisar el funcionamiento impecable de los sistemas de aquella auténtica computadora volante. Aunque el avión estaba completamente automatizado y, en teoría, ya no necesitaba un ingeniero de vuelo, muchas aerolíneas seguían incluyéndolo en los vuelos de larga distancia. A las 17 horas y 55 minutos, hora local, el avión se alineó en la pista y el controlador autorizó el despegue. Los pilotos llevaron los 3 potentes motores Pratt & Whitney al régimen de despegue. El MD-11 abandonó la pista del aeropuerto de Shanghái y puso rumbo al este. El despegue y el ascenso se desarrollaron a la perfección. La tripulación alcanzó el nivel de vuelo 330, equivalente a una altitud aproximada de 10.000 metros. En aviación, un nivel de vuelo es un corredor de altitud definido con respecto a una presión atmosférica estándar, lo que permite a los controladores separar de forma segura las distintas corrientes de tráfico aéreo. 5 horas después, mientras el avión cruzaba el océano, la vida a bordo se había ralentizado. La mayoría de los pasajeros había cenado y se había quedado dormida. Los auxiliares de vuelo, dirigidos por la jefa de cabina Wang Yaping, atenuaron la iluminación principal para que quienes seguían despiertos pudieran ver una película.
En la cabina reinaba la calma, alimentada por el funcionamiento impecable del piloto automático. Sin embargo, aquella sensación de seguridad era engañosa. Precisamente la modernidad del avión y su aparente infalibilidad habían creado un entorno psicológico en el que las primeras señales de peligro no se interpretaron como una amenaza, sino como un fallo electrónico extraño y molesto. Cuando la aeronave se encontraba en una de las zonas más remotas del Pacífico, a miles de kilómetros de tierra y todavía a varias horas de la costa de Alaska, los instrumentos comenzaron a comportarse de manera extraña. El comandante Liu Jianping, sentado en el puesto del copiloto, fue el primero en advertir una anomalía en su pantalla PF. El Primary Flight Display, o pantalla principal de vuelo, sustituye a decenas de antiguos instrumentos analógicos. En ella puede verse, de un solo vistazo, prácticamente toda la información vital del avión. Junto al indicador de la velocidad seleccionada, que era de 0,82 Mach, apareció de repente una segunda indicación, un círculo vacío con la cifra de 0,72 Mach. Conviene explicar que el número Mach representa la relación entre la velocidad de un avión y la velocidad del sonido. A 10 kilómetros de altitud, el aire es frío y poco denso, y una velocidad de 0,82 Mach ofrece un equilibrio óptimo entre consumo de combustible y rapidez, permitiendo que una aeronave enorme se mantenga firmemente sustentada por el flujo de aire. La aparición de 0,72 Mach resultaba absurda. Significaba que el ordenador estaba detectando una segunda velocidad mucho más baja que no debía existir. La tripulación inició una comprobación. El comandante Liu Jianping nunca se había enfrentado a aquella situación, ya que normalmente esa segunda indicación ni siquiera aparecía. Los pilotos comenzaron a operar el MCDU, el panel multifunción mediante el cual se comunican con el ordenador de gestión de vuelo, FMC. Intentaron reiniciar el modo de control de velocidad y desconectaron y volvieron a conectar el piloto automático, confiando en que el fallo digital desapareciera. La atención de los tres experimentados tripulantes quedó completamente concentrada en las pantallas iluminadas. Buscaban un error informático, sin imaginar que justo debajo de sus brazos ya se había puesto en marcha el mecanismo que desencadenaría la catástrofe. De repente, el silencio de la cabina nocturna se rompió. En la pantalla se encendió una indicación blanca de los slats acompañada de una flecha hacia abajo. Al mismo tiempo, sonó una alarma aguda y penetrante de overspeed, exceso de velocidad con los slats desplegados. Los slats son superficies móviles situadas en el borde de ataque de las alas. Solo se utilizan durante el despegue y el aterrizaje porque permiten que el avión vuele a baja velocidad sin entrar en pérdida. Desplegarlos a una velocidad de crucero de 1028 km por hora sería como intentar abrir una vela en medio de un huracán. En ese mismo instante, la situación quedó fuera de control. El enorme MD-11 levantó bruscamente el morro. Los pilotos y los pasajeros quedaron aplastados contra sus asientos. La aceleración aumentó de golpe hasta una carga de 1,53 G. El piloto automático fue incapaz de compensar el cambio repentino de la aerodinámica y se desconectó. El comandante Liu Jianping agarró los mandos e intentó devolver la aeronave al vuelo horizontal, pero se encontró con la principal peculiaridad del MD-11, unos controles excesivamente ligeros y sensibles. En ese momento comenzaron unas oscilaciones incontrolables provocadas por las propias acciones del piloto. Al tratar de contrarrestar el brusco movimiento de cabeceo, el comandante empujó el mando hacia adelante con demasiada fuerza. Debido a su reducida estabilidad longitudinal, el avión respondió entrando en un pronunciado picado. Lo que ocurrió después fue una sucesión de oscilaciones potencialmente mortales, como una montaña rusa. El avión era lanzado violentamente hacia arriba y hacia abajo. La carga pasó de positiva a negativa, llegando a menos 1,24 G. Imaginen lo que se siente. En un momento, el cuerpo pesa 1,5 veces más de lo normal, y apenas un segundo después, la ingravidez da paso a un golpe que lo lanza con violencia contra el techo. En la cabina, la situación era crítica. En las pantallas aparecieron alertas relacionadas con el ángulo de ataque que advertían de una entrada en pérdida inminente. También se activó el stick shaker, un mecanismo que hace vibrar la columna de control para imitar la vibración del ala antes de una pérdida. Era una advertencia física y directa para los pilotos.
estamos cayendo. El ingeniero de vuelo Liu Liangxin, al comprender que el origen del problema estaba en la palanca de los slats, intentó 2 veces mantenerla en la posición retraída, pero ya era demasiado tarde. El avión había entrado en resonancia con sus propias superficies de control. Mientras en la cabina se libraba una batalla por recuperar el control, en la zona de pasajeros se desataba un infierno. Como la señal de abróchense los cinturones estaba apagada, nadie estaba preparado. Con una carga negativa de menos 1,24 G, los pasajeros que no llevaban puesto el cinturón salieron despedidos instantáneamente hacia el techo. Los testigos describieron una escena aterradora. Personas, carritos de comida y equipajes flotaban y chocaban caóticamente por toda la cabina. Las cabezas de los pasajeros golpeaban los paneles superiores con tanta fuerza que estos se rompían. Varias personas atravesaron el revestimiento decorativo y quedaron atrapadas en la estructura del techo. Incluso algunos asientos pesados, que no habían sido diseñados para soportar cargas de ese tipo, fueron arrancados del suelo. Tras varios ciclos de violentas oscilaciones, el comandante Liu Jianping consiguió finalmente estabilizar el avión. Para entonces, la cabina de pasajeros parecía un campo de batalla. Había sangre por todas partes, paneles de plástico destrozados y gemidos de los heridos. 2 pasajeros murieron en el acto como consecuencia de gravísimas lesiones craneales. Otras 60 personas sufrieron heridas de consideración, entre ellas fracturas de columna y de extremidades, además de heridas abiertas. De los 20 miembros de la tripulación, 12 resultaron heridos. La cabina estaba cubierta de restos del interior y el aire se había llenado de polvo procedente del aislamiento destruido. El comandante Liu Jianping comprendió que no podían continuar hasta Los Ángeles. El avión había sufrido daños importantes y la gran cantidad de heridos graves requería atención médica inmediata. Pero había un problema. Se encontraban en medio del Océano Pacífico. La tierra más cercana estaba a miles de kilómetros. Su única posibilidad de salvación era una diminuta franja de tierra en las Islas Aleutianas, la base aérea estadounidense de Shemya. Aquella isla, de apenas 4 kilómetros de longitud y azotada por los vientos helados del Ártico, se convirtió en un refugio de vida para los 253 supervivientes. Sin embargo, antes de que los pilotos pudieran recibir autorización para aterrizar, era necesario ponerse en contacto con Washington. Como se trataba de una base militar estadounidense de acceso restringido, la decisión debía tomarse al más alto nivel en el Pentágono. Para el gobierno de Estados Unidos, la situación era insólita e incluso sospechosa. ¿Y si se trataba de un avión espía? Pero cuando se supo que había decenas de heridos a bordo, finalmente se concedió la autorización. A la 1:23 de la madrugada, hora de Hawái, la tripulación solicitó un descenso de emergencia. Al enterarse del enorme número de heridos que viajaban en el avión chino, los controladores militares estadounidenses pusieron inmediatamente la base en estado de máxima alerta. El aterrizaje de un pesado MD-11 en la base aérea de Shemya fue, por sí solo, una auténtica hazaña. Los pilotos tuvieron que liberar parte del combustible para reducir el peso de aterrizaje. El exceso de queroseno podía provocar que, al tocar la pista, las dañadas patas del tren de aterrizaje cedieran y desencadenaran un incendio. En plena oscuridad, utilizando el sistema ILS, que guía al avión mediante señales de radio hasta el inicio de la pista con gran precisión, el comandante Liu Jianping logró posar magistralmente la enorme aeronave. A las 3:29, las ruedas tocaron el hormigón. Cuando los motores se apagaron, se hizo el silencio. Apenas unos instantes después, aquel silencio fue rasgado por las sirenas de los equipos de rescate estadounidenses. Aquella noche, la Guerra Fría quedó definitivamente atrás. Médicos y militares estadounidenses trabajaron con enorme entrega para salvar a ciudadanos chinos en una base aérea secreta. Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos llegaron a la isla cuando los heridos ya habían sido evacuados a hospitales de Anchorage. Allí se encontraron con un problema. El registrador de vuelo estaba defectuoso. Parte de los datos se había perdido debido a un fallo en la unidad de adquisición de información. Sin embargo, las pruebas físicas de la cabina hablaban con más claridad que cualquier registro numérico. La atención de los expertos se centró en la palanca de control de los flaps y los slats. Los investigadores se sentaron en el puesto del piloto e intentaron reproducir las condiciones de aquella noche.
El resultado fue impactante. Descubrieron que la palanca del MD-11 tenía un diseño tan poco acertado que podía salirse de su posición de bloqueo con un simple movimiento del codo o incluso al rozarla accidentalmente con la manga ancha de una camisa de uniforme. Mientras el comandante Liu Jianping introducía datos en el ordenador de vuelo, su brazo golpeó accidentalmente la palanca. Ese contacto provocó el despliegue de los slats a una altitud de 10.000 metros. Pero el factor decisivo no fue únicamente la mala ergonomía de la palanca, también influyó la propia filosofía de control del MD-11. En su búsqueda de una mayor eficiencia de combustible, los diseñadores hicieron que el avión fuera aerodinámicamente inestable en el eje de cabeceo. Para que los pilotos pudieran controlarlo, incorporaron el sistema LSAS, siglas de Longitudinal Stability Augmentation System. Se trataba de un asistente electrónico que efectuaba correcciones constantes y hacía que los mandos resultaran extremadamente ligeros. A gran altitud y elevada velocidad, esa característica convirtió al MD-11 en una máquina especialmente delicada. Cuando se desplegaron los slats, el sistema LSAS y el piloto automático intentaron compensar el brusco cambio de cabeceo, pero no tuvieron fuerza suficiente. Cuando el comandante asumió el control manual, su reacción instintiva fue empujar con brusquedad el mando hacia adelante. Como consecuencia, el sistema LSAS, extremadamente sensible, respondió de una forma demasiado agresiva. Así comenzó un caso clásico de oscilación inducida por la interacción entre el piloto y la aeronave, una resonancia entre el ser humano y la máquina. En este punto surge una pregunta lógica: ¿por qué los pilotos no pudieron retraer simplemente los slats? La respuesta se encuentra en la lógica de funcionamiento del ala del MD-11. En este modelo, los slats se despliegan de forma secuencial. Primero salen las secciones interiores y después las exteriores. Una vez iniciado el ciclo de despliegue de las secciones exteriores, el sistema bloquea cualquier orden de retracción hasta que todo el proceso haya finalizado por completo. El comandante Liu Jianping y el ingeniero de vuelo Liu Lianxin intentaron devolver la palanca a la posición de retraído, pero el cerebro mecánico del avión ya había decidido completar el despliegue. La aeronave continuó levantando el morro contra la voluntad de quienes intentaban controlarla. Toda la cadena de acontecimientos, el defecto de diseño de la palanca, la lógica poco acertada del sistema de control y las características aerodinámicas del avión confluyó sobre el Océano Pacífico. Este suceso se convirtió en un punto de inflexión para la aviación. El caso demostró que el factor humano no se limita a los errores cometidos al pilotar. También incluye los errores de diseño capaces de empujar a los pilotos a equivocarse. Como resultado de la investigación, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones. En todos los MD-11 que seguían en servicio, se instalaron protectores especiales alrededor de las palancas de control de los slats. También se modificó la forma del mecanismo de bloqueo para impedir que la palanca pudiera desplazarse accidentalmente. Las aerolíneas de todo el mundo incorporaron a sus programas de simulador ejercicios obligatorios para practicar la recuperación desde actitudes anormales a gran altitud. A los pilotos se les empezó a enseñar que no debían luchar contra el avión, sino detener las oscilaciones mediante movimientos suaves y progresivos. También se revisaron las normas de fijación de los asientos de pasajeros al suelo y los requisitos de resistencia de los paneles del techo. A pesar de los graves daños sufridos, el avión con matrícula Bravo 2171 fue reparado y continuó volando durante muchos años. Finalmente puso fin a su carrera en el año 2014. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? No olviden compartir sus ideas en los comentarios. Hasta la próxima.